Cada vez falta menos para las elecciones internas del Congreso para ver quién va a liderar esa institución, quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Que no es algo, insisto, tan relevante como hemos mencionado tantas otras veces para el día a día de un ciudadano. Esto es casi lucha de poder de los políticos. Al ciudadano común y corriente poca diferencia le hace, pero se ha discutido mucho y se habla mucho también en la prensa porque le interesa a los políticos. Y dentro de eso, parece ser que cada vez es más difícil que pueda ganar Carol Cariola el Partido Comunista, porque dos organizaciones que habían firmado un acuerdo originalmente, un acuerdo administrativo con los comunistas y que habían obtenido cargo en el Congreso, en comisiones en eso, y que decían que iban a apoyar a Carol Cariola, parece, aunque uno nunca sabe porque los políticos son buenos para darse volteretas, que no van a cumplir ese acuerdo y no van a votar por ella, en particular la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Aunque vamos a ver esos detalles porque tiene su letra chica todo esto. Y por otro lado, lo que estamos observando es que está surgiendo otro partido político más que aparentemente estaría surgiendo de personas que eran parte del Partido de la Gente y del Partido Centro Unido Dr. File, que no están felices con el PDG. Este partido se llamaría el Partido de la Muchedumbre, que no sé si es un nombre muy acertado, pero de todas maneras es el que eligieron. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Marcos Melo y Boer Ingeniería, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. En el último tiempo hemos visto una indignación bastante grande por parte de una serie de partidos políticos por lo que está ocurriendo en el Congreso. En particular el Partido Socialista y el Partido Comunista por la caída que ha tenido Carol Cariola. Ahora, ¿por qué se da esto? Por una serie de razones. Hay que dar un contexto. Antes del plebiscito del apruebo contra el rechazo se llegó a un acuerdo, una negociación con el Partido Comunista que hicieron muchos partidos. Ahora, en este acuerdo lo que hacían era designar quiénes están en estas comisiones, que son básicamente estas subsecciones del Congreso donde votan cosas internamente. Insisto, esto es pelea de políticos más que nada. Y dentro de eso, varios partidos llegaron a un acuerdo con los comunistas, que yo diría que ya eso es inmoral de buenas a primeras, porque llegar a acuerdos con ideologías totalitarias no se llega a acuerdos con ellos. Muestra un poco la disposición a hacer menos volterete, llegar a acuerdos con gente bien inmoral a nivel político solo por conveniencia, pero se llegó a un acuerdo. Y en este acuerdo había muchos partidos, principalmente los de izquierda, pero en particular tenemos el caso de la Democracia Cristiana y el caso del Partido de la Gente. Ellos llegaron a un acuerdo y se les dieron espacio en las comisiones con el apoyo dentro de la izquierda. Y lo que se comprometieron fue en apoyar a Carol Cariola, el Partido Comunista, a liderar el Congreso a cambio de esos puestos. Y gracias a eso, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente obtuvieron puestos en las comisiones del Congreso, al llegar a un acuerdo con los comunistas, como acuerdo que ahora están rompiendo, vamos a ver por qué. Y dentro de eso hemos visto mucha molestia porque post rechazo cambió un poco la situación política, y al mismo tiempo lo que hemos observado es que muchos se han molestado con los comunistas porque han mantenido su posición más radical, que no debería ser una sorpresa, son comunistas, y al mismo tiempo están empujando una querella y apoyando contra Sergio Mico, que dirigió el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que era demócrata cristiano en su momento. Entonces ahí la DC se molestó y el PDG lo hizo por un tema de buscar más comisión, y después ahora están tratando de salirse del acuerdo con una consulta interna, pero que también ha generado sus problemas dentro de sus diputados. Ahora, ante esto, lo que hemos visto es a la presidenta del Partido Socialista diciendo que esto es solo porque ella es comunista y mujer. Ahora, yo no creo que esto sea porque sea mujer. Ahora, que sea comunista, claro que tiene una relevancia. Es como que alguien dijera, es que solo es fascista. Sí, es fascista. Y claro, sí, es comunista. Son ideologías totalitarias, genocidas, sumamente controladoras de la vida de la población. Y con ellos no se debería negociar. Y cualquiera que llegue a hacer negociaciones o incluso esté dispuesto a considerar acuerdos con ellos, ya es cómplice de eso. No puedes negociar con ellos. No puedes, es así de simple, es un tema simplemente de moralidad. Y después algunos se dan sus volteretas, algunos dicen vamos a un acuerdo y después no, pero al final eso es por luchas de poder. De buenas a primeras, si uno tiene un compás moral recto, con esas ideologías totalitarias no se negocia, ni con fascistas ni con comunistas, no se puede. Es un tema de moralidad de fondo. Y en realidad hemos visto mucha indignación también del Partido Comunista, que está molesto diciendo que ahora están defendiendo la dignidad de su partido con lo que ocurre de Carol Cariola. Mayores razones para
para que ella no salga en el cargo, ¿no? Y dentro de eso hemos visto dos volteretas. Uno fue la Democracia Cristiana. Ellos dijeron, nosotros firmamos un acuerdo, pero lo vamos a dejar de cumplir si es que ustedes votan a favor de esta querella contra Sergio Mico, que fue demócrata cristiano, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que lo acusan de ser cómplice de violar derechos humanos y de encubrirlo. Y el Partido Comunista votó a favor de esa querella, entonces la Democracia Cristiana dijo, ok, ustedes no hicieron eso, nosotros no los apoyamos, no tienen nuestro voto. Centro-izquierda. Y en gran medida los demócratas cristianos dijeron que bueno, que no se sientan tan mal los comunistas porque ahora ellos están rompiendo un acuerdo, la DC sí, pero los comunistas también los han roto en el pasado, así que están igualando de esa manera. Eso es lo que está ocurriendo. Y posteriormente tenemos el caso del Partido de la Gente, que la derecha ya en general ya dijo que iba a votar en contra, que también está aparentemente a punto de darse la vuelta, aunque hay una serie de casos bien curiosos, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurrió ahí? Ellos originalmente tenían un acuerdo con los comunistas. Insisto, viene moral, pero llegaron a un acuerdo por cargos en comisiones. Posteriormente dijeron que estaban en reflexión, en vez de decir de buena primera que no se negocia con comunistas, o consultar inmediatamente antes de estas cosas, como vamos a ver que le hacen algunas críticas desde sectores políticos, directo a sus votantes, si es que querían eso o no, antes de cualquier negociación, no. Dijeron que estaban en reflexión, pensando si acordar o no con los comunistas, o si simplemente no lo van a hacer. Y después lo que anunciaron es que no querían hacerlo algunos, París salió a criticar eso, y después han dicho que quieren hacer un plebiscito interno, básicamente una consulta digital. Ahora, por este tipo de cosas, algunos lo han criticado porque se da mucho vuelta a la chaqueta con tal de llegar a acuerdos con uno, con otro, con tal de llegar a acuerdos políticos. En gran medida, Gaspar Rivas dijo que hablan con todos, que eso no es un problema, que no hay un problema con ser poliamoroso, porque eso está muy de moda en los tiempos actuales. Bueno, y dentro de eso, anunciaron esta consulta digital como si fuera algo oficial, pero de acuerdo a lo que uno de sus diputados menciona, aparentemente esto no fue un acuerdo, sino que fue algo que simplemente se anunció sin un consenso per se, aunque igual lo van a hacer. Debo señalar que he tomado con sorpresa el anuncio hecho por el diputado Roberto Arroyo, en orden de que el PDG hará una consulta a través de Democracia Digital para consultar a la militancia si los diputados de la bancada debemos o no respaldar a Carol Cariola para llegar a la presidencia de la Cámara. Si bien existen muchas dudas respecto de la figura de Carol Cariola o cualquier candidato que milite en el Partido Comunista, es sorpresivo que se anuncie como una decisión de la bancada la idea de consultar de manera virtual como siempre lo hemos hecho en el PDG. Quiero aclarar que esto no se adoptó de una visión de bancada. Fue sugerido, lo conversamos, pero no fue resuelto de esta forma. Y me parece que este tipo de anuncios deben pasar por un acuerdo unánime o al menos mayoritario de quienes integramos la bancada del PDG. Ahí lo ven, ese fue el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, que aparentemente esta consulta interna no la consultaron mucho entre los que están representantes ahí y simplemente la van a hacer. Ahora esas consultas es lo correcto y lo que deberían haber hecho buenas a primeras, pero muestra un poco que este tipo de situaciones, más allá como que no dicen de manera directa que no quieren votar a favor de Cariola. Incluso ahí ese diputado menciona que bueno, que hay los méritos para no apoyarla, pero no dice buenas a primeras que personas radicales como los comunistas no hay que apoyarlos. Muestra que efectivamente no hay tampoco un consenso tan fuerte de votar en contra, sino que son más temas de cálculo político. Por más que en este canal hemos sido críticos de los republicanos, al menos han sido consistentes en decir que no se apoya un comunista. Al menos en eso, ¿no? Entonces, dentro de todo, se nota un poco ese tema de las jugadas políticas. Y dentro de ese contexto, y lo sacamos también a colación porque tiene que ver con ello, empieza a aparecer este llamado fuerza de la muchedumbre, que es algo así como una separación de lo que eran personas que eran parte del partido de la gente y se salieron, y también personas que eran parte de este partido que no funcionó, que era Centro Unido Dr. Fay, que habían ido en coalición con el partido de la gente en la última elección. ¿Y por qué esto es interesante? Porque por un lado, de personas que están ahí dentro hacen críticas un poco similares a las que hemos mencionado aquí, pero al mismo tiempo muestra un poco esto que hemos mencionado tantas veces, que en este tipo de partidos que los intentan hacer crecer en corto plazo trayendo a cualquier persona, acercándose con Pamela Giles, acercándose también con Lorena Avellán, o sea, con personas de todo el espectro político y tratando de agregar más y más políticos con tal de obtener poder temporal, en el corto plazo y mediano plazo eso les significa obtener poder, efectivamente, pero en el largo plazo terminan explotando y empiezan a haber quiebres internos porque no hay un pensamiento ideológico de fondo que los sostenga juntos. Son esos llamados partidos atrápalo todo. Y como lo hemos mencionado tantas veces, hay varios ejemplos históricos. El más reciente, el movimiento 5 Estrellas en Brasil, que también tenía esta democracia digital y tenía de todo dentro, que llegan al poder, incluso pueden llegar a la presidencia, y ahí es cuando explotan. Tienen una serie de problemas.
y como tampoco tienen muchas veces estos compromisos ideológicos más fuertes, muchas veces también caen en estas prácticas típicas de la política. Y uno de los ejemplos de esas desintegraciones internas o esos pequeños grupos que se salen y se forman nuevas tendencias es un poco lo que vemos con este caso del llamado fuerza de la muchedumbre, que es casi como una manera distinta de decir partido de la gente, pero es como la fuerza de la muchedumbre, o sea, como la fuerza del pueblo, partido de la gente, son como nombres parecidos, ¿no? Y en la práctica, entrevistando aquí vemos en The Clínica, uno de los que lidera este partido en formación, nos damos cuenta que es prácticamente lo mismo que el partido de la gente, pero que tienen diferencia en algunas cosas, no hay mucha diferencia. Y en gran medida las cosas que se critican, y dentro de personas que están en la interna, son las siguientes. Lo que pasa con el PDG es que concordamos muchas posturas, si uno ve lo que proponen es muy parecido, pero lo que no nos parece es el candidato presidencial que llevaron, y eso porque tampoco me interesa militar con ellos. Coincidimos que hay que apoyar mucho a las pymes y también el tema de los retiros, pero también hay que hacerse cargo de los papitos corazón. Parte de esa es la crítica que se le hace a París y que no vuelve a Chile tampoco, y su última candidatura fue completamente en línea. También el PDG ha entrado un poquito en el juego de la élite política, que me ha hecho mirarlos con distancia, pero que en algún momento se den cuenta que no es lo que los llevó al poder, sino que fue el empuje de la ciudadanía, que esperan aún que exista un grupo que los represente realmente como clase media. Entonces, en gran medida, una de las cosas que ellos más critican son estas jugadas un poco en el Congreso y que hacen ciertas como jugadas con el mundo político sin consultar directamente a sus votantes, y que al final todo este tema de la democracia digital es como más cuando conviene, ¿no? En parte se nota incluso en las palabras de ese el diputado del Partido de la Gente, Oyarzo, que nota como que al final esa consulta la hicieron después y tampoco lo consensuaron. ¿Qué es lo que critica esta persona? Siento que hay dos almas en el PDG. Sus diputados llegan a acuerdos con algunos grupos políticos de otras tendencias, pero sus militantes tienen una visión distinta. Han caído en eso de que sus representantes no son un fiel reflejo de lo que opina la ciudadanía, siendo que trataron de demostrarse como un factor diferenciador al entrar en el escenario político. Y lo que pasa es que ellos se mueven mucho en el coqueteo en el Congreso, de distintos partidos, y después de haber hecho todo ese coqueteo, recién le preguntan a las bases cuándo debería ser al revés. Primero preguntémosle a la gente y vemos con quién nos sentamos a conversar. Esa democracia digital de la que hablan está un poquito a destiempo, lo hacen después de haber hecho todo un juego político. Eso es más de lo mismo. Y efectivamente lo es. Ahora, eso no debería ser una sorpresa, porque todos los partidos terminan en eso. O sea, les voy a decir la verdad, todos los partidos van a terminar en eso. Ahora, probablemente estas agrupaciones se benefician porque el Partido de la Gente ya ha tenido su cierto escándalo. Primero, esta expresión que le están haciendo por no haber sido tan claro en decir que no van a apoyar a Cariola. París sí lo ha dicho, pero sus diputados no, y vamos a ver qué ocurre después con el tiempo. También hace poco hubo un escándalo que se habló mucho de los traslados, de las asignaciones, y un poco las excusas que ellos usaban, a pesar de ser algunos de los que tenían con más gastos en traslados, que no, es que viajan mucho, no es que gastamos menos que los otros, igual gastamos millones y millones al mes en asesores y traslado y combustible, pero gastamos un poco menos que los otros de nuestro distrito. Cosas que tampoco son muy buenas, ¿no? Realmente no lo son. Y eso es muy típico de los partidos políticos, que siempre que pasa algo y algo que es cuestionable lo justifican, es que no, y te empiezan a dar una serie de malabarismos mentales para justificar ese tipo de materia. Pero en realidad, yo sé que, por ejemplo, este nuevo partido en formación están proponiendo esto y hacen esas críticas porque vienen del mismo grupo de gente y quieren sacar votantes de ahí. Y la realidad, y yo sé que esto no se los va a decir a alguien que le interese meterse en la política, ni tampoco a alguien de un partido, porque esto sería mostrar un poco cómo funcionan las cosas internamente, es que todos los partidos políticos terminan en eso. Y lo hemos mencionado en este programa hace mucho tiempo, que los políticos y los partidos, ninguno les va a traer una mejora real en su vida, ni tampoco la salvación, ni nada por el estilo. Que los políticos son herramientas, instrumentos que sirven mientras cumplen con lo que uno quiere, y en el momento que no sirven hay que desecharlo. Como bien se dice con el dicho, tanto los pañales como los políticos hay que cambiarlo de manera bien recurrente. Porque inevitablemente los políticos caen en eso, y especialmente, y creo que más rápido que el resto, aquellos que no tienen un compás moral o ideológico muy firme. Porque ¿qué pasa? Que todos entran con buenas intenciones al poder. Todos entran con buenas intenciones, pero después llegan ahí, es que se juntan todos los días con los congresistas, que empiezan a ganar unos sueldos bien millonarios de varios millones, es que mira, también hay varios millones para asesores y para viajes, y al final todo eso que uno cuando no está metido en la política ve y critica y le parece absurdo, te lo empiezan a justificar, te empiezan a decir, no, es que esto es así, y después empiezan esas luchas de poder internas, y empiezan todos con esa lógica, y no es a través del mundo político que se harán las soluciones, no lo es. La realidad es que no lo es. Los cambios van a venir de la misma población, con estructuras de democracia participativa vinculante y sacando y eliminando a los políticos como una fuerza que toma decisiones. Es la realidad. Y al final, imagínense que este nuevo partido, que al final sería como un PDG 2.0, surge. Ok,
probablemente le pasaría lo mismo que le está ocurriendo al PDG. Si todos los que partieron ahí probablemente también es con buenas intenciones, pero empiezan a hacer las negociaciones, que ganan los sueldos, empiezan a esas luchas internas, que con ese caso que dice el diputado Yarzo, casi que se notan esas peleas internas sobre ese ser o no de la democracia digital, que debería ser como de buenas a primeras y antes de las negociaciones. Para el acuerdo administrativo anterior, si no me equivoco, no consultaron a sus militantes si había que llegar a un acuerdo con los comunistas, pero lo hicieron, obtuvieron comisiones y así sucesivamente. Entonces, eso es inevitable que pase con los partidos. Y siempre va a haber fanáticos que van a justificar todas las jugadas de partidos con los republicanos, la ADC, el PDG, los comunistas, pero en realidad siempre hay que verlo como eso, como jugadas del mundo político. Y sinceramente, gana o no Cariola la presidencia, hagan estas jugadas o no, el día a día el ciudadano común y corriente no va a mejorar o empeorar mucho por eso. Es la verdad. Toda la delincuencia, los problemas económicos y todo esto que vemos, ¿va a cambiar? No. ¿Los millonarios sueldos que ganan los políticos van a cambiar? No. Las asignaciones que mes a mes ellos se gastan en traslados, en viajes, en todo lo que estamos viendo en asesores, ¿van a cambiarlo? No, y lo van a justificar de alguna manera y algunos saldrán a defender eso y así como siempre. Entonces es un poco más el juego simple de la política y cuando las personas se empiezan a dar cuenta que no es en los políticos que tienen que confiar, ni que tampoco la salvación está en nuevos ni viejos partidos, sino que en la misma población, sacando el poder político de control, ahí van a haber una mejora. Porque si no lo que vamos a ver es un ciclo que hemos visto a lo largo de los años que los políticos llegan como nuevos, se corrompen antes o más tarde, pero siempre se corrompen, lo hacen mal, dan siempre malabarismos mentales para justificarse, pasa un tiempo, aparecen partidos nuevos, dicen que ellos son la solución, se repite el ciclo y la gente se decepciona sistemáticamente y dicen, ya bueno, ahora este sí, hoy me decepcionó, ahora este sí, hoy me decepcionó, y así eternamente. Pero es un ciclo sin fin, ¿no? Y por eso también vemos constantemente gobiernos de izquierda y derecha turnándose, porque uno lo hace mal, llega el otro, lo hace mal, y así sucesivamente. ¿Pero qué les parece esta situación? Tanto la indignación de el caso del Partido Socialista y Comunista con lo de Cariola, como también estas jugadas políticas que se están haciendo. ¿Tendrá algún sentido este nuevo partido? ¿Y tendrá algún sentido los partidos que ya tenemos? ¿O debe estar la solución en la ciudadanía? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.